Muy bien, en el capítulo 30, para comenzar, yo quiero hacerles una pregunta. Imaginemos que cada uno de nosotros tiene una empresa, seguro algunos la tienen ya, pero los que no pueden imaginar, a ver, son dueños de una empresa, han, han emprendido, están llevando adelante su negocio y les toca elegir personal. Necesitan elegir personal. ¿Qué características buscarían en el personal que van a contratar? A ver si alguien me puede mencionar algunas características. ¿Qué buscarían en las personas que van a contratar? ¿Qué requisitos deben cumplir? Un pastor, yo creo que para empezar que tenga ganas de trabajar, ¿no? Muy Y bien, luego no, honesto, que sea confiable, ¿no? Eso sería lo primero que uno buscaría. confiable, honesto y con ganas de trabajar. Muy bien, gracias, hermana Susana. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Qué buscarían en su personal, en su futuro personal? Buen día, pastor. Bendiciones. Buenos días, bendiciones. Sí, creo que un requisito, eh, yo buscaría también eso, la honestidad y que sean personas diligentes. Diligente, wow, y que no esté posponiendo todo el tiempo las tareas, ¿no? Como pasa mucho en Bolivia, que uno llama al jardinero y el jardinero dice, voy a ir, pero aparece en 2 semanas recién, ¿no? Cuando ya ni vale la pena. Pero bueno, gracias, muy importante la diligencia. Gracias, Darling. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué, qué buscarían en el personal que contratarían? Ganas de aprender. Oh, muy bien, ganas de aprender. Esto también podría ser humildad, ¿no? Alguien que no diga, "Ah, yo lo sé todo", sino alguien humilde. Muy bien, ganas de aprender, humildad. ¿Qué tal? Alguno de ustedes, hermanos, no lo ha mencionado, pero lo menciono yo. ¿Buscarían a alguien calificado? ¿No? Esta persona tiene que ser calificado en lo que hace, ¿no? O sea, que tenga buenas referencias. Me han dicho que eres bueno para esto. Mucha gente está feliz con tu trabajo, entonces yo quisiera contratarte. ¿Buscarían ustedes a alguien calificado o no? Sí, pastor, justamente eso yo le iba a decir, Ujú. no exactamente empleando esa palabra calificado, sino una persona eh, así con iniciativa, inteligente, también es importante porque que haga resolución de problemas, que resuelva problemas, que tenga pues eso, ¿no? Esas cualidades y que sea experto en lo que haga. Muy bien, gracias, gracias, Darling. Claro, depende del cargo, depende de lo que se necesite. Tal vez se necesita un profesional, tal vez un máster, tal vez alguien más especializado o un técnico, un operativo. Hay tantas funciones. Depende también la empresa en la que estaríamos nosotros dirigiendo. No, a ver, una persona más. ¿Quién se anima? Alguien que no haya participado. ¿Qué características buscarían en su futuro personal cuando tengan su empresa? Un cristiano, un temeroso al Señor sería. Muy bien, gracias, gracias hermano. Sí, muchas veces se ven anuncios, ¿no? Yo he leído anuncios en las paredes. Se necesita, no sé, carpintero cristiano, dice, ¿no? Especifica y que sea cristiano, que tenga fe. Muy bien, entonces, generalmente cuando hacemos esto, cuando buscamos un personal, es porque tenemos un objetivo. Yo quiero lograr esto, tengo esta meta con mi empresa, con mi emprendimiento, o con mi ministerio, o con mi familia. Tengo una meta y necesito personas idóneas para cumplir esta meta, que cumplan ciertos requisitos casi muchas veces a la perfección, ¿no? Cuando
uno va a buscar igual trabajo, entrega su currículum, vemos que muchas otras personas han dejado sus currículums y el encargado de recursos humanos tiene que ver cuál es la mejor opción, quién es el más idóneo para el trabajo, para el puesto que se está buscando. Entonces, ¿por qué? Porque se quiere alcanzar la meta. Y se supone que para alcanzar la meta necesitamos las personas con las mejores características posibles en esa área. Ese es nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar muchas veces. Y vamos a encontrarnos que en el capítulo 30, Dios lleva a cabo su propósito a pesar de. Los que hemos escuchado y ahora mismo el capítulo 30, nos hemos encontrado con una familia totalmente disfuncional, llena de conflictos, problemas de personalidad, de carácter, de relaciones, de resolución de conflictos, poco éticos. Realmente la familia por la que Dios va a llevar a cabo su propósito es una familia que no es la idónea. Habíamos visto capítulo anterior igual cómo se engañaban constantemente, ya se engañaban desde Abraham, ahora se siguen engañando, pero cada vez se empeora esta situación de engañarse, o sea, ya entre ellos son astutos, entre ellos se quieren aprovechar uno del otro, como decía Carlita, las esposas quieren manipular constantemente a su esposo, el esposo se deja manipular, no ponen resistencia, el suegro se aprueba. O sea, nos estamos encontrando con un principio muy importante en la Biblia, hermanos, una enseñanza muy importante, que es que Dios va a llevar a cabo su propósito a pesar de todos los obstáculos que se le interpongan en el camino. Y esto nos lleva a pensar a nosotros como líderes, cuando nosotros queremos emprender algo. Desde el lunes voy a hacer esto, o haría esto si las cosas fueran de esta manera, o alcanzaría los objetivos de mi empresa si tuviera las personas idóneas. Y sí, está bien, podemos buscar a los más calificados, podemos esperar las situaciones o circunstancias idóneas. Sin embargo, vamos a ver que el alcance de esos objetivos en un liderazgo bíblico no depende de las cualidades o circunstancias que nos va a presentar la vida o las personas, sino depende del propósito de Dios y de que Dios va a llevar a cabo su propósito a pesar de. Tenemos la falsa idea muchas veces de pensar, cuando todas las circunstancias sean las mejores, ese momento, cuando todo esté en orden, cuando todas las personas que estén a mi alrededor entiendan que hay que temer a Dios, el ministerio va a avanzar, cuando todos sean idóneos, las cosas van a salir bien, cuando solo haya luz y claridad y orden, todo va a funcionar. Pero la vida nos presenta constantemente una situación tras otra de conflicto tras conflicto, de defectos de carácter, de debilidades, de abusos, de problemas constantes en los que podemos decir, no, así nunca voy a lograr lo que me he propuesto. Tantas cosas difíciles, que si no es un problema aquí, que si no es el gobierno, que si no es el censo, que si no bloquean, que si no aquí, que la inflación, que la economía, que mi pariente, que mi hermano, que mi padre. O sea, constantemente la vida nos va a presentar dificultades. Y este capítulo nos enseña cómo Dios, a pesar de todo, lleva a cabo sus propósitos, a pesar de todos los obstáculos. Entonces, ¿qué obstáculos en este momento de nuestra vida se están presentando? Hasta enfermedades, ¿no? Vemos que tenemos a una Raquel que es estéril.
¿no? ¿Qué obstáculos se están presentando en nuestra vida hoy en día que podemos incluso pensar sin darnos cuenta de que Dios no va a poder llevar a cabo su propósito? Porque las cosas están muy difíciles, porque las cosas no se han dado de la mejor forma o como nosotros quisiéramos que sean. Yo quisiera que mi esposa sea así, que mis hijos sean así, que mis empleados sean así, que las personas con las mis socios sean de una forma, pero no lo son. Son diferentes, están llenas de luces y sombras, y la vida es así. Y Dios nos muestra que Él, a pesar de eso, lo va a hacer. Entonces nos desafía a confiar en Él a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos pasando y de que Dios va a cumplir su palabra y que va a cumplir el objetivo que se ha puesto, el objetivo que se ha trazado. Si hemos recibido promesa, si hemos recibido dirección, propósito en el ministerio o en el liderazgo que Dios nos ha dado, debemos confiar de que Dios lo va a hacer a pesar de. Hay días, como nos decía nuestro hermano querido Henry, hay días mejores que otros. Sí, hay días que parece que Dios lo está haciendo todo perfecto, está saliendo bien, pero hay otros días que parece que realmente no está pasando nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña hoy que Dios, a pesar de, está llevando a cabo sus propósitos, a pesar de las personas, incluso a las que Él ha elegido. ¿Cómo ha contratado Dios a su personal? Cuando buscó Jesús a los discípulos, ¿cómo eran los discípulos? ¿Eran los más calificados? ¿Eran honestos? ¿Eran gente confiable y diligente? Muchos no, muchos aprendieron a hacerlo en el camino. Muchos fueron parte de un proceso. Pedro decía, yo nunca te abandonaré. Puede que todos te abandonen, pero yo no. Llegó el momento de la prueba y él dijo, ni lo conozco, maldita sea, yo no sé quién es. Pero luego Dios agarra y le dice, cuando resucita a Jesús, le dice, ahora, encárgate de mis ovejas. Entonces vemos a Dios que es capaz, que tiene el poder y la capacidad de llevar a cabo sus propósitos a pesar de los obstáculos que estemos viviendo. ¿Y cuáles son estos obstáculos? Vamos a encontrar en el capítulo 30 un matrimonio disfuncional, hermanas de sangre que pelean constantemente, un suegro que es abusivo y un montón de supuestos, de interpretaciones de que, por esto Dios está haciendo esto, por esto está pasando esto. Constantemente hay como creencias y supuestos que a veces pueden llevar a interpretaciones, no a veces, sino que llevan a interpretaciones distorsionadas de lo que Dios está haciendo o de lo que Él puede hacer. Veamos en el matrimonio. Ni bien comienza el capítulo, encontramos un problema. Estamos hablando de una Raquel que era la preferida, que era la adulada, la mimada, la hija menor, la más linda, la más querida por Jacob, pero agarra, comienza el capítulo peleando con su esposo, acusándolo a su esposo, le dice, si tú no me das hijos, me voy a morir, ¿no? O sea, ella levanta la voz, lo apunta a él y le dice, casi por tu culpa no puedo tener hijos. Y Jacob responde que no es mi culpa, es culpa de Dios. Si tú no tienes es porque Dios no te ha dado. O sea, comienza un problema terrible. Se ven los defectos de carácter de ambos que son una pena, ¿no? Como Jacob va a acusar a Dios, ¿no? O sea, casi como cuando en el Edén Adán dice, por la mujer que tú me diste, por culpa de la mujer que tú me diste, yo comí de la manzana. Igual aquí, Jacob, por culpa de Dios tú no tienes hijos, a mí no me pidas. Vemos también esas manipulaciones de las que hablaba Carlita, ¿no?
encuentran una fruta que era estas frutas que eran afrodisíacas y negocian entre las hermanas, ¿no? Si tú me das esta fruta, yo te voy a permitir pasar una noche con mi esposo, ¿no? Entonces se manipulan entre ellos. Qué terrible este matrimonio, ¿no? No tengo hijos, entonces acuéstate con mi sierva y la otra igual, yo también con mi sierva. La cosa era ver quién manipulaba mejor la situación y vemos también el tema de las preferidas que tanto daño hizo, ¿no? El hecho de que Isaac tuviera su preferido, que era Esaú, y Rebeca tuviera su preferida, que era su preferido, que era Jacob. Igual aquí en el matrimonio vemos a un Jacob que tiene su preferida, que es Raquel, ¿no? Entonces, esas preferencias generan tensión, generan problemas en la familia. Y decimos, pero ¿no es la familia que Dios eligió? ¿No debería ser perfecta esta familia cristiana? ¿No debería ser lo mejor, la luz del mundo? Entrar yo a esta casa y ver que son esos esposos que se aman, que se respetan. No, entramos en esta casa, en la familia que Dios ha elegido y nos encontramos con estos defectos de carácter constantemente. Con respecto a las hermanas, vemos que una era, claro, preferida, y por el hecho de que una era, además de que era preferida, resulta que la preferida era estéril. Entonces, al ser estéril, pierde como su puesto donde la habían puesto, o sea, su lugar de honor en el que estaba. ¿Por qué? Porque era estéril. Y además veía que su hermana tenía hijos y ya tenía cuatro y ella nada. Entonces comienza la envidia. Ella era la preferida, Raquel era la preferida. La que debería tener envidia era Lea. Pero la Biblia nos dice que Lea sufría porque su esposo no la amaba. Entonces Dios le da cuatro hijos y empieza la bendición causa envidia en Raquel. Entonces tenemos una esposa envidiosa. ¿Envidiosa de quién? De su hermana, ni siquiera del vecino, de su enemigo, No, de su hermana. Y dice, voy a hacer lo que sea, ¿no? Y le da a su sierva. Vemos que comienza esa competitividad por quién da más hijos. Yo te doy a mi sierva, yo le doy a la otra, yo hago esto, yo aquí. Y los hijos, ¿no? Uno de los hijos de, de, de Raquel dice, no, este hijo, si no me equivoco, corríjanme por favor, hermanos, si me equivoco, dice, se llamará Neftalí, ¿no? El hijo de la sierva de Raquel. Se va a llamar Neftalí, ¿por qué? Porque he luchado harto con mi esposa, perdón, con mi hermana y estoy ganando. O sea, en eso se resumía su vida. Tenían hijos para decir, te estoy ganando. No para decir, oh, qué hermoso, Dios, un hijo, a ver. No, tengo hijos para que sepas que yo soy mejor que tú. De eso se trataba y nos encontramos con esta familia que en el matrimonio tenía problemas, entre hermanas tenía problemas. ¿Qué pasaba con el líder principal de esta familia, que era Labán, la autoridad, el suegro y el papá de las dos mujeres de las que hemos estado hablando? Era un hombre abusivo. ¿No? Labán era un hombre abusivo, vio la situación de vulnerabilidad de Jacob y se aprovechó. Jacob tuvo que salir de su casa por lo que hizo y salió sin riquezas, salió sin respaldo, salió vulnerable y no le quedaba otra que ir donde su tío porque eso le dijo su mamá. Y el tío ve eso y dice, ja, listo, tengo mano de obra gratis, mano de obra barata. Y se aprovecha de él. 14 años lo hace trabajar de los 7 que tenía que trabajar. Además que es un hombre ambicioso. Ya en capítulos adelantes, Jacob se queja y le dice, tú me has cambiado mi paga más de 10 veces, te has aprovechado de mí. Hacen este trato de las ovejitas y Jacob le dice, ya no me pagues, pero todas las ovejitas y las cabritas de color negro y las manchadas son para mí y las demás, las blancas serán para ti. En la cultura en esos tiempos, las blancas
eran más abundantes, siempre había más blancas, las manchadas eran más raras, eran escasas. Entonces, Labán no pone resistencia y dice, claro, yo te doy, le conviene a Labán, se aprovecha de su sobrino y del esposo de sus hijas, o sea, ni siquiera tiene consideración de él porque es un pariente, no, no, no le importa, su ambición es más grande. Incluso hacen el trato y al día siguiente vemos cómo Labán se lleva todas las moteadas y todos los cabritos negros, se los lleva 3 días lejos y se los entrega a sus hijos, como para que no tengan más hijos los animales que están manchaditos. O sea, es egoísta, es abusivo, es ambicioso y no le importa, o sea, no le importa ser así con tal de que él obtenga lo que desea, que eran más riquezas. ¿Cómo debería ser una familia cristiana? ¿Cómo debería ser el suegro? ¿Debería ser diferente? Nosotros pensamos que sí. Oh, sí, debería ser diferente. Mi suegro es cristiano, va a la iglesia, ¿no? Pero nos encontramos acá con que el Labán no era así. ¿Y podrá Dios cumplir sus propósitos a pesar de esta familia tan disfuncional? Esa es la pregunta, hermanos. Y ahora, terminando ya la presentación. Quisiera que compartamos sobre esto. ¿Qué dificultades estamos viviendo? ¿Qué circunstancias nos plantea la vida que nos dicen, ah, no, esto no es lo ideal, por lo tanto, Dios no va a poder hacer lo que se ha propuesto o no lo está haciendo, o tal vez yo tengo un propósito, yo sé que Dios me ha pedido algo en mi trabajo, en mi ministerio, en mi familia, con mis hijos, mis hijas. Me ha pedido algo, pero las circunstancias me dicen que no se va a poder, que es imposible, que las personas que me rodean, incluso yo, estamos llenos de defectos de carácter. ¿Dios podrá cumplir su propósito? Pero hay enfermedad. ¿Dios podrá cumplir su propósito? Pero hay una crisis del país, política, económica. Dios podrá cumplir su propósito. De hecho, nos enseña la Biblia y Dios mismo que Él dice ha escogido lo despreciado del mundo, lo más pequeño del mundo, para que quede claro que quien hizo las cosas fue Dios. Para que quede claro que el débil por sí mismo no hubiera podido, pero con Dios se puede. Es posible, entonces la gloria es para Dios y siempre para Dios. ¿Qué reflexiones les produce este capítulo, hermanos? Quisiera escucharlos. Pastor, una pregunta. ¿Se puede decir que aquí ya había una maldición generacional? Porque esto vemos que siempre eran desde Abraham, ¿no? Cuando negó a Sara, después Isaac, a Rebeca, ¿no? Cuando le pregunta y vemos que todo el tiempo es una familia que siempre está engañando, ¿no? Y ahora también aquí, ¿no? Con Jacob y Raquel ya se convierte en una pelea más fuerte, ¿no? Y de las mujeres más que todo. Hermana, no, no se podría decir eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la familia de la promesa de Dios. Dios les dijo, benditos sean, benditos sean. Entonces, si decimos que están bajo una maldición generacional, estamos hablando de una familia maldita. Entonces, nos estaríamos entrando en un grave error. El tema de los engaños que se ha dado constantemente es porque ese era un defecto de carácter que tenían los líderes. Abraham era así, y al ser así le enseñó a su hijo a ser así. Y su hijo lo vio, aprendió y le enseñó al otro hijo y el otro. Entonces es una cuestión de influencia, es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de ejemplo. Los hijos han aprendido de los padres. Ah, y pasa mucho en estos tiempos, ¿no? Mi padre era
por un ejemplo, por decirlo así, ¿no? Era alguien que era violento, violento con, no sé, con su esposa. Y el hijo también resulta que es así. ¿Por qué? ¿Es una maldición? No, lo aprendió de su padre. Mi madre era de esta forma. También. Y las cosas buenas también, ¿no? Se aprenden de eso. Entonces, la familia de Can, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos decir que hay una maldición generacional. ¿Por qué? Porque Noé maldice, le dice a Can, tus hijos serán malditos, le dice. Entonces ahí tenemos una base, un fundamento en el que podemos decir, sí, la Biblia dice esto. Pero de la familia de la promesa de la que viene Jesús, decir que están bajo maldición, creo que es un grave error. Entonces es bueno, gracias por la pregunta, hermana Susana, así aclaramos esta situación hoy. Eh, Creo que Amén, Darling levantó pastor. la mano, o no sé quién. Y pastor, Mm, sí, Adelante, Darling. pastor, qué importante, ¿no? Hacer esa aclaración de qué cosas pueden ser maldiciones generacionales. Y estaba yo pensando en que nosotros, por ejemplo, somos personas que ya hemos llegado a conocer al Señor, somos familias cristianas, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, entonces ya no estamos bajo maldición porque somos hijos de Dios, pero tal vez tenemos defectos como familia, tal vez hay actitudes o caracteres, como usted estaba diciendo, que, por ejemplo, podrían heredar nuestros hijos. El otro día yo pensaba justo eso, de que a veces uno no se da cuenta, digamos, en qué actitud o qué actitudes tiene y cuando miras de repente a tu hijo tiene las mismas actitudes. Entonces, o cosas que no son bien. Me gustó esa parte donde usted habla que eh, vemos familias que no son funcionales, pero como esta familia, pero que Dios cumple su propósito a pesar de, a pesar de cómo seamos, a pesar de que fallemos, de que tengamos una cosita por aquí, otra cosita por allá. No es lo ideal, no es lo correcto. No es lo correcto que Lea y Raquel estén jugando, como se dice, o, ay, no sé cómo es eso de que te doy estas mandrágoras y te doy una noche con que duermas, te concedo que duermas o cosas así. No es lo ideal, no es lo correcto, pero sí, dentro de nuestras familias puede ser que, qué sé yo, cualquier cosa como a veces ocultemos algo, digamos, ¿no? Los hijos nos puedan ocultar algo, cosas que no es lo correcto, pero eso es lo que yo creo que estamos en los caminos del Señor, pues y Él nos va perfeccionando y lo correcto es que tomemos buenas decisiones, que seamos temerosos de Dios, que hagamos las cosas bien, pero me gusta mucho eso, pastor, de Mm. que a pesar de todo eso, Dios va a cumplir su propósito, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestro carácter o lo que sea que fallemos, Dios va a cumplir su propósito. Así es, así es. Gracias, gracias, Darling. Y para recordarles, ¿no? Sabemos que cuando el pueblo de Israel sale al desierto y aparece este hechicero, Balaam, ¿no? Que lanza maldiciones o que trata de maldecir al pueblo de Dios, no puede. No puede, porque Dios le dice, no vas a maldecir a este pueblo porque yo he bendecido. Y por encima de la bendición no puede haber nada. La bendición de Dios es lo más alto. O sea, no puede haber una maldición del hombre, por ejemplo, que vaya por encima de la bendición de Dios. No se puede. Entonces, nosotros en nuestras familias vamos a ver cosas raras, ¿no? Vamos a ver, mira, se parece al abuelo o está cometiendo los mismos errores que el tatarabuelo. ¿Por qué? Bueno, y decimos, no, tal vez es una maldición. No, si nosotros estamos en Cristo, declaramos bendición en nuestras vidas porque es lo que Dios ha dicho, somos benditos, somos hijos. Entonces,
el poder de una maldición no va a ser mayor que la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Nunca va a poder ser mayor una maldición del hombre o de lo que sea por encima de la bendición de Dios. Nosotros, a igual que la familia de Jacob, era una familia bendita, que tenía la bendición de Dios. Eso no impedía que hayan defectos de carácter, que hayan malas decisiones, egoísmo y estas cosas. No, no impide, ¿no? Y malas interpretaciones, igual, fíjense que eh, cuando intercambian las mandrágoras, y Raquel le dice, te doy a mi esposo si tú me das la mandrágora habría la creencia de que era muy para producir fertilidad. Pero ni bien intercambian, tiene dos hijos Lea. Para chiste, ¿no? Para ironía, porque Raquel se queda con las mandrágoras y la que resulta embarazada es su hermana y tiene dos hijos más. Entonces, ahí vemos igual como Dios es el que da la vida, Dios es el que está en control de toda esa situación, no depende de las mandrágoras, no depende de que las cabritas estén viendo una ramita de color o no estén viendo, depende de lo que Dios ha prometido. Dios le prometió a Jacob que iba a tener una gran herencia. Punto. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. No hay dónde perderse. Es así. Dios dijo, Dios lo va a hacer. Dios le dijo a Ismael que iba a tener hijos y los tuvo. Y punto. Y tenemos a los árabes. Y hay un montón de problemas entre árabes e israelitas. No, no, o sea, no, Dios no va a deshacer su palabra. Dios dijo que lo va a hacer a pesar de. En mi familia hay un montón de problemas. En mi empresa hay un montón de problemas. En mi país hay un montón de problemas. ¿Dios lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. ¿Lo ha prometido? Lo va a hacer. Gracias, hermanos. ¿Quién más, hermanos queridos, quiere hacer un comentario sobre este capítulo? Eh, yo creo que ni como católicos, ni como judíos, ni como cristianos, ni como cualquier religión que uno profese, tenemos una garantía de hacer bien las cosas, ¿no? Porque sobre todo somos seres humanos. Entonces, cuando mencionabas, Carlitos, el hecho de se busca sastre cristiano, se busca albañil que sea cristiano, porque normalmente no toman, se busca, no sé, una característica de esa, yo creo que eso no es garantía de nada, ¿no? Porque puede que, entre comillas, el albañil no toma, pero sí engaña, sí roba, sí estafa. Somos fallidos como seres humanos, somos equívocos y lo estamos viendo en este capítulo, como una familia tan disfuncional es bendecida de todas maneras porque es la promesa del Señor. Me quedo con la parte que mencionabas, que el Señor nos desafía a confiar en Él, nos desafía, nos empuja a confiar en su promesa, a pesar de todos los fallidos que seamos nosotros, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras aspiraciones, nuestras debilidades, porque también me voy a ese lado. A veces uno piensa, ¿no? El cristiano no puede doblar rodillas, el cristiano no puede caer porque está con el Señor. Yo pienso que sí podemos, pero nuestra naturaleza humana nos empuja a veces a los temores. Otra cosa es que después de eso nos recuperamos y entendemos que el Señor está de todas formas a nuestro lado y que el Señor va a hacer su obra a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro inconformismo, porque a veces no sabemos ni lo que queremos nosotros, ¿no? Me quedo con eso. Mm, gracias. Es muy valioso lo que dices, Henry, porque es así. Cada uno de los discípulos, si los estudiamos a profundidad, inclusive Pablo, que viene después, muestran defectos de carácter y muestran cómo Dios va trabajando en ellos. Es un proceso en el que Dios va trabajando. Se caen, Dios los levanta, siguen adelante y van siendo perfeccionados por el Espíritu Santo. Pasa lo mismo en nosotros. Ninguno de nosotros hoy es perfecto.
Nuestra sociedad tampoco es perfecta. Las personas con las que trabajamos, lideramos, no son perfectas. Y podemos quedarnos en eso. No, no es perfecto, todo va a salir mal, no, y listo, no hay esperanza. Pero no, lo que nos diferencia es que tenemos esperanza. Esperanza en nosotros, en nuestras fuerzas, no, esperanza en el Dios en el que creemos, en que Él puede hacerlo, en que Él lo va a hacer, Él lo ha dicho y lo va a cumplir. Entonces eso igual nos lleva a tener compasión con los demás. Si Dios es compasivo conmigo, que me equivoco constantemente, que le fallo, ¿será compasivo también con mi hermano que se ha equivocado? Sí, Dios va a ser compasivo con él. ¿Seré yo compasivo con él? Si he recibido compasión, ¿podré yo dar compasión? ¿Qué pasa si yo entro a la familia de Jacob y empiezo a agarrar, tú eres una promiscua, tú eres un abusivo, tú eres así, y empiezo a apuntar a todo mundo y a decir, ustedes todos son unos pecadores, yo soy aquí el ejemplo? Estamos, estamos peor que los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña, ¿no? A ser compasivos. Misericordia quiero, dice, ¿no? Entonces, qué bueno que después de este estudio podamos salir y ver el mundo, ver las situaciones, ver las circunstancias de la vida con esperanza, sabiendo que Dios lo va a hacer a pesar de que parece que todo se cae, y con compasión, sabiendo que Dios está trabajando en las personas que confían. Bien. Bien, gracias Henry. Gracias a todos hermanos. Nos quedan unos minutos. Si alguien más quiere hacerlo, por favor, hágalo, que es una delicia escucharlos, hermanos. Sus comentarios edifican y podemos seguir conversando. Así que si alguien más quiere hacer un comentario, adelante. Yo, pastor, eh, quiero sobre la primera parte del capítulo, cuando Raquel dice que si no le da hijos me muero, y cuando Jacob le dice, ¿acaso yo soy Dios? Si, o sea, se refiere al vientre, que Dios es el que da la vida. Entonces yo creo, tal vez yo no lo veo como que Jacob esté culpando a Dios, sino que, por ejemplo, si alguien que es estéril me dijera, ¿por qué será que yo no puedo concebir? Yo le diría porque tal vez es la voluntad de Dios que no conciba, o porque Él es el que da o sea, Dios es el que forma, dice la palabra, que hemos sido formados, entretejidos en el vientre de nuestra madre. Entonces, creo que, y hay también, no me recuerdo dónde, un versículo que habla sobre eso, que Él es el que da la fertilidad o sea, los vientres. Entonces, en esa parte yo no lo veo como que Jacob esté culpando a Dios, sino como que estuviese diciendo, claro, es la voluntad de Dios, porque ahora no sé, pastor, yo no lo veo así como que él esté culpando, sino como que esté buscando una respuesta a, a, a ese problema, digo. Bien, bien, gracias. Gracias, Darling. Y vamos a ver qué dice el texto, ¿no? Dice en el capítulo 30, dice versículo 2. Y se enojó Jacob. Este se enojó, nos brinda un poquito de información de qué emoción y con qué emoción habló Jacob. Usted me dice, hermana, yo le diría de esta forma, ¿no? Si pasara esto. Y está perfecto, está muy bien, porque lo está diciendo de una forma tranquila, una forma hasta considerada, ¿no? Y quizás hasta dando algo de consuelo, ¿no? Tal vez Dios te está enseñando algo, tal vez es el propósito de Dios por ahora, ¿no? Tienes que tener fe. Esa es una forma de decir las cosas. Pero la forma en cómo Jacob está hablando con su esposa es una forma enojada. Dice, Jacob se enojó y le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿No será duro para una mujer que no puede tener hijos que su esposo le hable así?
¿Soy yo acaso Dios? ¿Él te impidió el fruto de tu vientre? Yo pienso que si un esposo lo dice enojado, puede ser doloroso, ¿no? Puede ser doloroso para la esposa. Entonces, es por eso que hago un poco énfasis en esto, pero al final, si lo dijo, si culpó a Dios o no, al final, bueno, lo vamos a dejar ahí porque en realidad no es lo importante, ¿no? Lo importante es cómo Dios puede hacer las cosas a pesar de. Entonces, gracias, Darling. Y es un buen comentario. Lo último, pastor, qué feo que es lo de las preferencias. Qué feo que es hacer acepción. A veces creo que nosotros podría ser que ese es un análisis personal y para nosotros tal vez de repente en nuestra familia hay el hijo preferido, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, en mi familia, yo soy la mayor. Después tengo un hermano y nosotros, y después somos dos mujeres más. Y siempre nosotras las hijas mujeres decimos que mi mamá siempre, su hijo adulado es mi hermano. Pero ahora yo me puedo reír, pero hay veces que cuando yo era más niña yo me enojaba, ¿no ves? Me molestaba, decía, claro, pues su hijo adulado, mi mamá, de mi mamá, digamos, ni siquiera la mayor ni la menor, sino por ser el varón, digamos, tal vez. Pero yo digo, qué feo es que causa las preferencias, ese, ese tener el favorito, el favoritismo dentro de los trabajos, también que hayan favoritismo en todos sectores, ya sea en el colegio. A veces los niños dicen, tal vez hay maestras que tienen sus adulados, digamos, sus preferidos. ¿No ve? Vemos mucho eso. Y que eso es algo que creo que está en la humanidad, en los genes de tener ese favoritismo, pero que yo veo, por ejemplo, en el caso de José, que eso ya es más adelante, creo, pero cuando Jacob, su adulado, su preferido, era José, que causa envidia en los hermanos, y eso termina en muchos problemas para José, digamos, ¿no? Entonces Mm, creo creo que yo digo, no, qué feo que, pero tal vez nosotros de repente lo hacemos. Yo, por ujú, ejemplo, tengo hijos y no me doy cuenta, a veces mi hija me dice, ¿no? Usted pues no, mamá tiene, como que siempre le pasa y es muy, más mano blanda con mi hermano, digamos así. Pero con nosotros, mis hijas mayores me dice, con nosotros usted no era así. Usted nos decía esto van a hacer y ya. Y con mi hermano usted, ya, hijito, que no sé qué, me dice mi hija. Entonces yo no me doy cuenta, digamos, yo digo, no me estoy dando cuenta que mm. tengo eso. Claro, como tenía su mamá con su hermano de usted, ¿no? Y usted igual con el varón. A veces son cosas que aprendemos sin darnos cuenta, ¿no? Y simplemente las repetimos ya después más grandes. Y el tema de las preferencias es algo inevitable, ¿no? Todas las personas tenemos preferencias. Yo tengo mascotitas y dentro de mis mascotas tengo mis preferidos, ¿no? Lo importante es que seamos justos, ¿no? Porque no podemos decir, no, no tienes que tener preferido y de hoy adelante no va a ser mi preferido. Sí, siempre hay porque el carácter se parece o algo, o te recuerda a alguien. Es inevitable sentir ese apego a ciertas preferencias, pero lo que sí se puede hacer es ser justo, ¿no? Ahí en ese caso de Jacob que usted dice, hermana, Jacob le daba más regalitos, lo trataba ¿no? Le dejaba pasar algunas cositas, como usted dice. Ahí no había justicia, entonces la justicia hace que se genere esta tensión. Entonces, por lo tanto, en caso de nosotros, si tenemos preferidos, ya sea en el trabajo, en el ministerio o en la familia, es bueno saber que hay que tratar con justicia a todos. Bueno, si compro algo, un par de tenis, le compro a todos. Si no, no compro. Bueno, bueno, esos ya son temas más personales también, hermanos, de cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo. Gracias, hermanos. Y feliz inicio de semana.
Que Dios los bendiga y cualquier cosa estamos en el WhatsApp. Si alguien necesita oración, estamos orando por Vania, estamos orando por el Ministerio de los Tales, estamos orando por Henry también, queridos hermanos. Si alguien más tiene alguna petición de oración, por favor hágala saber en el grupo que tenemos un tiempo de oración y en ese tiempo estamos orando por esas peticiones. Bien, que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Gracias, pastor. Bendiciones. Hasta el Buen día a miércoles. todos. Bendiciones Bendiciones. a todos. Siga, pastor, hermanos. Bendiciones a todos.